El 8 de febrero de 1911 moría en la localidad de Graus, en el norte de la provincia de Huesca, Joaquín Costa. Este año se celebra, por tanto, el centenario de su muerte. La muerte de uno de los más grandes pensadores intelectuales españoles de la edad contemporánea. Un hombre polifacético, con una inmensa obra y que tuvo como nadie en su momento una ascendencia y una presencia tanto en los medios intelectuales y políticos como en la opinión pública, en la opinión popular. Para hablar de Costa en el marco de del programa de actividades que a lo largo del 2011 se van a desarrollar conmemorando el centenario de su muerte, hemos invitado hoy a este programa a tres ilustres investigadores sobre la obra y el pensamiento de Costa para hablar de algunos de los aspectos más importantes relacionados con su pensamiento, con su personalidad y con el legado de Costa no solamente en las ciencias sociales, sino también en el pensamiento político y español del siglo XX. Tenemos en primer lugar a mi derecha al profesor Alberto Gil Novales, catedrático de Historia Contemporánea Universal y de España. Ha sido profesor en diversas universidades españolas y a partir de la historia contemporánea se acercó a la obra y al pensamiento de Costa dentro de sus estudios sobre la historia y sobre todo la Revolución Liberal Española. Tenemos a mi izquierda al profesor Alfonso Ortiz, sociólogo, historiador, que ya a mediados de los años 50 empezó a interesarse por la obra de Costa y por el conjunto del pensamiento regeneracionista. Y tenemos también al profesor Eloy Fernández Clemente, de la Universidad de Zaragoza, historiador económico, que también se empezó a acercar a la obra de Costa desde hace ya muchos años, tanto en sus facetas de pedagogo como luego en sus facetas de economista y de historiador del pensamiento económico. Quiero agradecerles a los tres su presencia, pues realmente son las tres personas más competentes para estudiar y para entender a Costa. Quería empezar este debate, este programa, con una interpelación a los tres para que de forma breve, empezando por Eloy, siguiendo por Alfonso, empezando por Alberto, siguiendo por Alfonso y luego por Eloy, con un apunte rápido de quién, para vosotros, quién fue Costa. Sí, buenos días, muchas gracias por esta invitación. Voy a ser muy breve porque el tiempo corre. Costa nació en 1846. Es un hombre, por tanto, de la segunda mitad del siglo XVIII. En Monzón y luego en Graus, donde se traslada la familia enseguida, la vida era muy dura, en aquella época, muy dura, incluso los niños tenían que trabajar. Costa pudo estudiar y pudo lograr que se le enviase a Huesca, a la capital de la provincia, en régimen de semi-obrero o criado de un gran personaje, en donde allí, es lo que me interesa ahora, se puso en contacto con los hombres que representaban la revolución de 1868 en el nivel local ostense, a través de un periódico. Y inmediatamente se hizo notar por varias actividades y la Diputación de Huesca le mandó a la Exposición Internacional de París como delegado obrero. Con esto Costa se pone ya en contacto con el mundo entero, se puede decir, a través de París. Introduce en España, por ejemplo, la bicicleta, era un excelente dibujante que la vio allí. Y ya pasa a ser un personaje, vuelve, publica su primer libro, Ideas apuntadas, en la exposición de París para España y para Huesca, y pasa a Madrid, en donde entra en contacto con los hombres de la Institución Libre de Enseñanza, fundamentalmente con Giner de los Ríos, pero también con los demás. Colabora con la institución, con el boletín de la institución, hace excursiones con los niños y va trazando, escribiendo algunos libros fundamentales,
como son colectivismo agrario en España y a continuación ya oligarquía y caciquismo y otras cosas, que es un personaje que está investigando con una capacidad de trabajo extraordinaria, investigando lo que había y lo que quedaba de la España antigua en la España de su tiempo, pero que al mismo tiempo, sintiéndose muy liberal, desde los orígenes más o menos carlistas de la familia, sintiéndose muy liberal, quiere desandar lo andado. Todo lo que se ha hecho en el siglo XIX ha servido para declaraciones importantes, pero sobre todo para quitar al campesino la tierra a través de las desamortizaciones y de la abolición de los señoríos. Le ha quitado la tierra, el acceso a la tierra lo ha dejado, aquello que parecía una gran reforma liberal se ha convertido en un triunfo del latifundismo. Entonces Costa llega a los años finales del siglo XIX, a la gran crisis de 1898, lleno de espíritu, de entusiasmo, pero al mismo tiempo de vergüenza de que España haya sido derrotada de esa forma. Y esto le constituye en los años finales de su vida, hasta el año 11 en que muere, en un hombre, por una parte tremendamente luchador, continúa, quiere hacer mediante la fundación de un partido político que cree que sea el que traerá la renovación. El partido político no lo consigue, solamente una liga. Hay una serie de cosas allí que en definitiva dan una imagen de pesimismo, pero que dentro del pesimismo también en gran parte provocado por su tremenda enfermedad, que era atrofia muscular progresiva, una cosa terrible. A pesar de todo, esa imagen de pesimismo, pero dentro del pesimismo mismo siempre reacciona más adelante con entusiasmo y de hecho, a través de sus actitudes, por ejemplo, en 1908, cuando es llamado a Madrid para informar sobre, pero es contra, la ley que estaba promoviendo Maura, la ley contra el terrorismo, el influjo de Costa, las masas de gente que le rodean en las calles alrededor del Palacio de las Cortes, que ha estado donde está ahora, toda esa masa de gente indica que algo va a cambiar. Esa gente quisiera que él fuese el caudillo de una renovación, de una revolución. Puede ser el Partido Republicano, puede ser otro partido. No es nada porque Costa se considera un cadáver, pero eso mismo va a traer, muerto ya Costa, la República del 31. Esto es lo que... Alfonso, ¿quién fue para ti Costa? Pienso que Costa se define a sí mismo de forma esencial cuando ya viejo, en un texto que escribe bajo seudónimo, se autodefine Costa como un intelectual, como un labriego aragonés forrado de intelectual. Y por eso afirma que su programa va a ser siempre un programa de carácter familiar. Costa es el caso insólito en aquella época de un pequeño campesino que se transforma, que se convierte, gracias a su esfuerzo, gracias a un difícil camino de promoción, en uno de los intelectuales dominantes de la época, un intelectual de la institución libre de enseñanza. Pero a lo largo de toda su trayectoria, Costa sigue siendo la voz del pequeño campesinado frente a la España burguesa de la época y concluye siendo la voz del pueblo contra la oligarquía burguesa. Costa, en este proceso, nunca llegó a sentirse plenamente identificado, yo creo que ni siquiera con la institución libre de enseñanza. Fue siempre un hombre que, como se ha dicho de muchos de los grandes sociólogos, vino desde fuera, ve a la sociedad española como un auténtico antropólogo que llega desde el campo
para hacer la crítica de la burguesía de la ciudad. Costa, desde ese punto de vista, estuvo siempre mal acondicionado dentro de las estructuras burguesas de la época. De hecho, a pesar de su gran capacidad intelectual, de sus grandes conocimientos, del prestigio que pudo tener con respecto a los intelectuales de la institución de libre enseñanza, jamás consiguió acceder a una cátedra universitaria, y todavía, pues, cuando tenía unos 44 años, en el año 88, pues tuvo que hacer una oposición para sobrevivir a notarías, puesto que sus posibilidades de supervivencia dentro del medio burgués de la época eran mínimas. Desde ese punto de vista, yo creo que el texto que muestra más claramente esa realidad y esa vocación y función de Costa como la voz del pueblo frente a la oligarquía es ese texto paradigmático del populismo español, que es el texto del Turno del Pueblo de 1903. En 1903, cuando Costa ya se ha convencido que es imposible un proceso reformista en el que él pueda contar con unos intelectuales de la institución libre de enseñanza que se encuentran cada vez más integrados dentro de la burguesía progresista, pero de la burguesía de la monarquía de Alfonso XIII, Costa realiza una reivindicación de las necesidades populares frente al mundo burgués que se está constituyendo, afirmando que realmente, por una vez, se debe hacer un gobierno que gobierne para el pueblo, porque hasta ahora lo que se ha estado constituyendo dentro del Estado liberal en España es un Estado exclusivamente para la burguesía, un Estado en el cual lo que han primado son simplemente las condiciones de la libertad formal que pueden disfrutar tan solo una minoría en el país, puesto que la libertad de conciencia, la libertad de religión, las libertades de voto político son evidentemente grandes conquistas del proceso de la Ilustración burguesa del siglo XIX, incluida el raquítico proceso de ilustración liberal de la España del siglo XIX. Pero eso, para el pueblo, en las condiciones en que todavía se encuentra hacia 1900, para ese pueblo que se encuentra subido en una situación de subdesarrollo y de dependencia profunda, dice Costa, para nada le sirve, porque el pueblo no tiene dudas religiosas. El pueblo no viaja al extranjero, el pueblo no necesita de la libertad de expresión, puesto que es analfabeto. El pueblo tampoco necesita de la libertad de prensa convocatoria, incluso el voto, tal como se le concede, es un falso voto dentro del sistema político, puesto que el pueblo, condicionado por las estructuras caciquiles, o no vota prácticamente, o es sustituido una vez que se ha concedido solo en 1890 el sufragio universal, o su voto está plenamente condicionado por el poder caciquil en las comarcas oligarcas. Unas comarcas que ya el joven Costa, antes de convertirse en ese intelectual de la institución libre de enseñanza, ve que tienen exactamente una jaula de hierro. Esa jaula de hierro es el dominio del sistema latifundista en la España rural. Una jaula de hierro que va a condicionar no solo el subdesarrollo social, fundamentalmente. No hay que confundir, y Costa jamás lo confundió, desarrollo con simple crecimiento económico. El desarrollo debe ser un desarrollo integral y de carácter comunitario. Y desde ese punto de vista, el dominio de la oligarquía latifundista se extiende desde la propia España rural a la España rural y conforma toda una serie de connotaciones negativas, de falta de cultura cívica profunda en la España actual, que todavía se resiente
se resiente. Pensemos hoy en día en lo que ha significado en España esa obsesión por el suelo y por la especulación inmobiliaria, de no haber sido capaces de hacer una reforma agraria radical, de haber integrado a las masas populares de la España rural dentro del proceso del desarrollo del Estado liberal. Costa fue fundamentalmente un hombre que quiso que en España el desarrollo del Estado liberal se asentase no contra la comunidad popular, no contra el bienestar de las masas, sino precisamente a favor de ellas. Gracias, Alfonso. Eloy, ¿qué fue para ti Costa? Yo creo que de lo que se ha dicho, Costa fracasa en la universidad, fracasa en política. Yo creo que en general en política fracasan casi todos los intelectuales. Es decir, la política y los intelectuales pueden insuflar de ideas, sugerir, los políticos listos las toman, las hacen suyas, las modifican en el sentido en que las quieren llevar. Estoy pensando en Ortega, en Marañón, en tantos otros. Es decir, en general, hasta cierto punto es lógico. Y sobre todo le falta picardía para entrar en la universidad. Él tiene un extraño orgullo del pequeño campesino, él es un hombre con una dignidad tremenda, entonces no va a pedir un favor en su vida. Una vez pidió un favor a Moret para el canal de Tamarite, luego de Aragón y Cataluña, no pide favores, procura no hacerlos tampoco si implican algún tipo de corruptela. Es decir, entonces claro, es un hombre, diríamos, sin aristas, es un hombre puro, o por lo menos quiere ser puro al extremo, y entonces no tiene esas picardías para entrar a la universidad. Pero para mí la figura de Costa sobre todo es la figura del gran sabio, del gran intelectual, del hombre que está forjando y que está introduciendo en España lo mejor y lo más moderno de las ciencias sociales. Es decir, Costa es un hombre que entiende y que escribe y que divulga lo que se está haciendo en Europa, en lingüística, en antropología, en etnología, en economía, en derecho. Incluso hay una mirada sobre el derecho muy renovadora, muy relativizadora. Mire usted, el derecho no es lo bueno óptimo para siempre, sino es lo que cada momento la sociedad quiere regular para sus propios intereses, de los que mandan, de los que gobiernan y tal. No santifiquemos el derecho tanto. Es decir, es esa visión de las ciencias sociales. Yo creo que si Costa se hubiera dedicado a una sola de esas ciencias sociales, seguramente sería una eminencia mundial. Sería alguien que se estaría citando en Australia, en Estados Unidos y en Suecia. Es decir, lo que pasa es que toca todos los palos, que escribe de todo, que lee de todo, que quiere saber de todo. Y realmente es sobresaliente, pero claro, no es matrícula de honor y premio Nobel. Es decir, el problema es que eso ahora es una figura espléndida. Yo creo que es una figura... Sí, sí. Por favor, sí. Por supuesto. Sobre este punto de vista. Creo que este punto de vista refleja demasiado pues, una visión, pues una visión ciertamente de seriedad y de conciencia académica profunda, pero que quizá deja fuera el hecho que yo creo que es fundamental en Costa. Y es que precisamente porque Costa hace ese esfuerzo fabuloso de intentar pensar toda España, repensar el desarrollo español desde la perspectiva dificilísima de la salvación, de la preservación del pequeño campesinado, Costa no se especializa en nada, ni se puede especializar en nada, porque en él lo más propio, lo más verdadero, lo más profundo es precisamente su visión sistemática del desarrollo como tal, del desarrollo como desarrollo global. Yo creo que eso, como quizá pues no hay, hoy en día hay títulos académicos para todo, incluso algunos inverosímiles, pero en fin, como claramente en la época no existía pues, en fin, una asignatura que dijese desarrollo global de España, pues desde ese punto de vista Costa no podía ser catedrático de este tipo, ni a lo mejor ser valorado dentro de un índice que es el que rige hoy en día a los documentalistas, que es lo que le faltaba al sistema académico en este momento, para que el sistema académico cada vez más los significantes desplacen a los significados. ¿Dónde lo colocamos? A los significados. Exactamente, claro. Esta es la cuestión. Claro. Y esto hace que algunas personas pues, digan, bueno, simplemente era un polígrafo. No, el problema no es este. Incluso el joven Ortega y Gasset, en su juventud, tuvo que decir, en fin, lo que hay de más profundo en Costa es la respuesta sistemática al problema español.
Es decir, lo que hay en Costa es ese intento de convertir la visión del desarrollo español en un sistema, y desde ese punto de vista es nuestro gran sociólogo. Es ridículo que se le niegue el título de sociólogo y que en cambio se atribuya a un señor porque exactamente pues ha traducido del alemán, por ejemplo, ¿no? Un librito y ha puesto sociología y ha hecho entonces una oposición a cátedra y hay gente que dice, este es el fundador de la sociología española. No. La verdadera fuente de una sociología viva que surge desde la propia entraña del pueblo es la sociología, y por eso Costa está en el principio de toda ciencia social sustantiva y no formalista. Perdón. Yo quisiera añadir a esto la pertenencia de Costa a la institución libre de enseñanza, su admiración tremenda por Ginés de los Ríos, no impide que Costa llegue un momento que se desespera y escribe una carta terrible, una carta a Ginés de los Ríos, carta que no fue enviada, pero que consta el manuscrito, en que le dice que él está muy bien montado en el machito de la ilustre, de la universidad, de todo eso, esas cosas, pero no sabe lo que es la inmensa tragedia, lo que es poner la mesa todos los días en casa para un ciudadano, para un campesino, para una persona, en una familia, un trabajador. Y hay una cosa también que es muy curioso. Más o menos, no sé el año exacto, pero hacia 1903 o 4, cuando... Segismundo Moret, Ginés de los Ríos le escribe a Segismundo Moret, que acababa de ser nombrado jefe de una facción del Partido Liberal, o sea, se ha muerto Sagasta, jefe de una facción, no sé cuál. Bueno, entonces Ginés de los Ríos le escribe a Segismundo Moret para que aproveche la ocasión y funde 3 o 4 partidos políticos, 3 o 4, como quien dice, oye, bueno, 3 o 4 partidos políticos con gente honrada, Eso indica hasta qué punto, con todos los respetos, Ginés de los Ríos, que es una de las personalidades más admirables que ha producido España, hasta qué punto estaba en la inopia de las cuestiones políticas. 3 o 4 partidos. Sí, se puede un poco resumir este aspecto, que en Costa se da el intelectual y el político, y al final siempre vence el intelectual frente al político. En el sentido, como político, como generador de ideas políticas fue sobresaliente, como batallador de la lucha política cotidiana era un desastre. Y siempre lo intelectual en él le privó, le incapacitaba para la vida política cotidiana y las miserias de la actividad política inevitables, ¿no? Retomando la visión de Costa, como se ha dicho aquí, necesita, para responder a los problemas de la España de su tiempo, necesita fundamentar sus análisis y sus visiones del problema recurriendo a la historia, recurriendo a la sociología, a la geografía, a la economía, al derecho, a la pedagogía. Alberto, Costa, uno de los temas como investigador, pero profundamente interrelacionado con sus preocupaciones políticas, es su análisis de la Revolución Liberal Española, algo que tú has trabajado profundamente, y el lugar de Costa en el análisis y en la evolución de la Revolución Liberal. Sí, bueno, no sé si profundamente, pero me he asomado al tema. Bueno, Costa, en primer lugar, una vez superada aquella etapa que nunca fue de la familia, pero no de él, Costa es un liberal y se identifica con el liberalismo, trata de averiguar qué es lo que pasó en las primeras etapas liberales a un pensador muy importante, un diputado de 1820, que es Juan Romero Alpuente, turolense, le califica de socialista. Bueno, de lo que se trata es de que aquella evolución ha creado un primer decreto de 1811 de abolición de los señoríos,
que no tuvo eficacia, no llegó a hacerse práctico. Un segundo decreto de 1821 de lo mismo, que tampoco tuvo ninguna eficacia. Luego, después de las guerras, después de la muerte de Fernando VII, después de 1863, vuelven los decretos y, en definitiva, sí queda abolido el feudalismo, queda abolido pero sobre la base de que no va a existir ejércitos privados, no van a existir acuñación privada de moneda, eso es cosa solamente del Estado, pero los bienes, generalmente terrestres, territoriales, pero también edificios, en los cuales los grandes señores ejercían jurisdicción, ahora mediante la intromisión de una serie de abogados que demuestran que lo blanco es negro y lo negro es blanco, los grandes señores se quedan con todo el patrimonio. Con lo que no era suyo, se lo quedan en plan de derecho romano, en fin, nuda propietas. Esto es una cosa terrible. Cuando luego, muy poco después, bueno, ya antes con José Bonaparte y en el trienio y después con las dos grandes desamortizaciones, la de Mendizábal y la de 1855, estas desamortizaciones es poner a la venta unas propiedades inmensas de la Iglesia muchas veces, pero también de los municipios, que nunca van al reparto en el pequeño campesino, a hacer una democracia de la propiedad en España, sino que simplemente hacen de España, salvo el norte minifundista, hacen de España un país en que el latifundio, que ahora se llamará también liberal y tal, pero el latifundio triunfa y vence. Costa está en contra de eso, Costa quiere remontar, es decir, si en la Revolución Francesa hubo una abolición del feudalismo, muchas luchas tremendas, pero en definitiva el decreto de abolición del feudalismo no fue una palabra, un rótulo, sino que el campesino accedió a la propiedad, y eso marca a Francia tremendamente, pues también a España el negativo, y eso Costa está integrado en ese liberalismo, pero que no quiere que sea mero rótulo, sino realidad vivida por todos. Alfonso, también un poco de forma breve, Costa se le ha presentado de muchas formas, de muchos perfiles, pero tú has dicho y has defendido en diversas ocasiones que Costa es sobre todo un reformador social. ¿Qué tiene de peculiar su programa de reforma social, económica, social, englobándolo la totalidad del programa de reformas de Costa y en el marco de los reformismos españoles contemporáneos? El liberalismo de Costa es precisamente un liberalismo social. En este sentido, Luis Araquistain, un socialista radical, con ocasión de la muerte de Costa en 1911, pues afirmó: Costa es el tronco fundamental, la columna vertebral del liberalismo español. Pues yo creo que lo más significativo en Costa es que Costa es la columna vertebral de un reformismo social que era absolutamente necesario en la España de aquella época, pero que no fue posible. Y ese es precisamente su drama, porque Costa no solo concibe un reformismo integral, sino que además finalmente, a partir de 1901, de forma muy concreta, en 1902, con la entronización de Alfonso XIII, se da cuenta que ese reformismo va a ser imposible. Yo he definido el regeneracionismo, precisamente su carácter dramático, que con la transición, y muchos de los geógrafos de la transición han tendido a trivializar, el drama del regeneracionismo que Costa representa como nadie, es el drama de comprender a la vez que la única posibilidad de un desarrollo sin un conflicto
autodestructivo en la España contemporánea es la de un reformismo radical, pronto e inmediato, pero que ese reformismo va a ser imposible. El reformismo social de Costa parte del propio territorio, parte de las entrañas de las propias bases y de las condiciones sociales españolas, parte de las condiciones reales e inmediatas, diciéndolo con la frase de Unamuno, del paisaje y del paisanaje. Hay que reformar España desde su propia base, hay que empezar a iniciar un proceso de desarrollo desde las propias estructuras reales existentes. Desde ese punto de vista, Costa no confunde ya mero crecimiento con desarrollo. Costa comprende que exactamente para que sea posible un desarrollo equilibrado, ese desarrollo no puede ser el modelo del capitalismo español montado siempre desde una base superestructural con componentes, por una parte, tremendamente especulativos y después con esa cerrazón que representa el latifundismo y el proteccionismo como forma característica de lo que he llamado yo la burguesía patrimonialista en España. Costa pretende entonces rehacer el país desde una perspectiva sustantiva, desde una perspectiva materialista en su sentido más global y más comprensivo. Costa parte incluso, podemos decir, desde un materialismo nutricional. El problema es que todavía el pueblo español sigue siendo un pueblo hambriento, un pueblo con condiciones de vida muy duras, en la cual las expectativas de vida son muy bajas. Ese materialismo nutricional es la base precisamente de su materialismo hidráulico. Es necesario hacer una reconversión total de la agricultura española, precisamente la que después del conflicto de la Guerra Civil y a través de muchas fases se ha terminado por realizar, porque era la única base posible para que este país como tal fuese viable. Desde ese punto de vista, el reformismo de Costa, el materialismo de Costa, podemos decir que también un materialismo comunitarista. No hay que hacer un crecimiento en contra de la comunidad, sino un crecimiento desde y para la comunidad. Costa, podemos decir que como reformista es un teórico de la cohesión social, un teórico que comprende que modernización económica, modernización social y modernización política deben producirse de consumo, que no hay desarrollo global sin que estas tres dimensiones de la modernización, puestas además a Van Laret, dentro de una visión ecológica de las posibilidades del territorio español, vayan a dar lugar a un proceso que evite la radicalización del conflicto social en España. El Costa reformista tiene un programa amplio que toca todos los aspectos. Alfonso, digamos que se ha centrado sobre todo en aquellos aspectos que podríamos decir que constituyen la despensa, es decir, la creación de condiciones que mejoren las condiciones de vida materiales del pueblo español. La otra gran pata del tópico costiano es la escuela. Tú has trabajado con particular atención el toda tema es que volvemos al fracaso, es decir, cuando Costa no puede hacer reformas económicas profundas porque el Estado no está por la labor, porque el presupuesto es escaso, porque no hay una fiscalidad que responda a tal, y porque no hay una voluntad de decir preferimos gastar en esto, no, preferimos gastar en ejército, etc. Entonces, claro, Costa no puede, se está haciendo, sin embargo, de una manera muy suave, muy tímida, pues un reformismo católico, por ejemplo. Es la época en que el moderno Estado social empieza, es decir, el Instituto de Previsión, se empiezan a hacer una serie de medidas, ¿verdad? El Instituto de Reformas Sociales y tal. Costa, sin embargo, yo creo que al no poder hacer una reforma rápida, que es lo que él quería, sumarísima, pues lo que claro, él se da cuenta de que este país solo se puede cambiar con una cierta lentitud, en profundidad. Es un país de 70% de analfabetos. 70% de analfabetos que en el campo son el 85% y si son mujeres el 90 y tantos.
Es decir, es un país de analfabetos. Entonces dice, bueno, hay que cambiar este país y hay que cambiarlo, por desgracia, más lentamente. Costa no es un revolucionario, no es ni Garibaldi ni los mexicanos de principios del siglo XX y mucho menos bolchevique. Es decir, Costa es un hombre que quiere cambiar deprisa, pero digamos más o menos en las normas establecidas. Y entonces él piensa en la escuela. En una escuela, sin embargo, por un doble lado. Por un lado está el tema del derecho. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Esta es una gran frase suya, que vamos, o vieja, que la hace suya, y que dice, bueno, por lo tanto la gente tiene que saber derecho. Un derecho sencillo, un derecho próximo, un derecho que esté basado en los usos y costumbres, pero que claro, es decir, el pueblo no puede seguir en la ignorancia porque lo van a estafar, lo van a, es decir, todos le van a los políticos y los caciques y los señores todavía, o residuos de aquellos señores, etc. Entonces él quiere hacer una escuela moderna, una escuela en la que, instituto, universidad, en la que haya, y además él se ha hecho maestro, lo primero de todo, en Huesca ha estudiado magisterio, y luego doctor en letras, doctor en derecho, pero ha trabajado también en la enseñanza con la institución, y ha hecho excursiones al Guadarrama, y ha estudiado, y entonces lo que quiere es que la escuela llegue a la sociedad, y que la sociedad llegue a la escuela, que los niños, es decir, lo que diríamos hoy, que los niños vean televisión, que la ven quizá demasiado, pero que vean el mundo exterior, que abran la ventana. La escuela tenía demasiadas paredes, demasiadas aulas cerradas. Y entonces él dice, no, los niños tienen que ir a ver cómo se trabaja en una granja, cómo los políticos debaten en el ayuntamiento, discuten los concejales, cómo en la vida, en un mercado, pues qué problemas hay para la compra-venta, tal. Es decir, tiene que salir la escuela a la sociedad y tiene que entrar la sociedad en la escuela. Y entonces él habla también de europeísmo. Es decir, España tiene que hacerse europea cuanto antes. ¿Cómo? Pues vamos a empezar a mandar becas, gente con becas a toda Europa, a universidades extranjeras, que son mejores que las nuestras, que preparen gente en todos los terrenos. Entonces, esa es su preocupación. Es decir, el cambio se va a producir de manera más lenta, pero también más profunda, más eficiente, más segura, mediante una dimensión social, pedagógica, de un cambio en todos los sistemas de educación. Vamos a ir avanzando en algunas cuestiones. La imagen de Costa es, desde siempre, desde su propio en vida y luego a lo largo del tiempo, ha sido una imagen polémica. Ha habido muchas lecturas de Costa, ha habido muchas interpretaciones de Costa, ha habido muchos usos de la figura de Costa, usos que van desde la extrema derecha a la extrema izquierda, pasando por todos los espectro ideológico. Y ese carácter polémico, debido un poco a la complejidad de su obra, a la extensión de su obra, a las vicisitudes de la publicación de su obra, le ha dificultado una comprensión de su significado profundo, aunque nunca habrá un acuerdo definitivo sobre quién fue Costa y quién representó Costa, entre otras cosas porque Costa, como se ha dicho en alguna ocasión, está en una encrucijada ideológica y que le da al mismo tiempo su riqueza y al mismo tiempo pues, las dificultades para hacerle un diagnóstico que muchas veces además es un diagnóstico puramente académico y no de comprensión cabal. Y esto es para que cada uno de los tres digáis brevemente una opinión, nos queda poco tiempo. Primero, a Costa se le ha presentado como crítico del parlamentarismo. Me gustaría tres intervenciones breves para luego plantear otras tres cuestiones. Bueno, Costa es crítico del parlamentarismo porque el parlamento que conoce en su época no significa absolutamente nada. No es un parlamento representativo. En este sentido, también fuera de España se hicieron terribles ataques al parlamento, por ejemplo, inglés, porque tampoco representaban nada, no representaba más que a una pequeña minoría, en España peor. Bueno, pero Costa aspira a que esa crítica suya contra el Parlamento, por su falta de sentido, dé lugar a que un día sea posible un Parlamento que represente al pueblo español, no meramente a una pequeña cúpula. Esto es algo fundamental, pero que mucha gente no ha entendido.
y sigue todavía porque se mezclan las cosas, se confunden. Si Costa se opone al Parlamento, entonces quiere decir que es un prefascista. Bueno, es una ignorancia tan grande. El problema en España es que los intelectuales son los más ignorantes posiblemente de todos, no sé, pero bueno, quizá hay un poco de exceso en esto, pero evidentemente la cosa fundamental es que el mecanismo de representación política no funciona. No funciona porque no representa a nadie. Que se pueden hacer pequeñas reformas, como se hicieron también en Inglaterra, eso sí, pero en definitiva Costa quizá quiere desde el principio que cambie, que se asuma la necesidad del cambio y que no se usurpe un nombre que no corresponde a la realidad. La visión de un Costa como antiparlamentarista, en este sentido prefascista, es una visión que procede claramente del formalismo académico y de los formalistas de la politología. Son los politólogos los que se dedican a diseñar visiones de la realidad, que se basan simplemente en aislar un elemento de la misma y desde ese punto de vista idealizarlo por completo. El parlamentarismo es un sistema de dominación como otro cualquiera. La democracia está más allá de cualquiera de las corporaciones, de las instituciones políticas que podamos pensar. La idealización de la transición ha sido una idealización basada en afirmar que parlamentarismo es igual a democracia. ¿Qué se quiere decir con esto? Se quiere decir que no hay relaciones de poder, como parece ser que en este momento el actual partido gobernante postula. Las relaciones de poder y las relaciones de conflicto existen siempre y más allá de cualquier institución de carácter político. El parlamentarismo es una institución política históricamente surgida en un momento determinado que desaparecerá y será superada por otras formas en el futuro, como ha pasado con todas las formas de carácter histórico. Lo que no se puede permitir es la idealización y la sacralización del parlamentarismo que lleva al berlusconismo, que lleva precisamente a esa afirmación que realmente la democracia se reduce a la votación ritualista. Bien, las cuestiones en la época de Costa no se planteaban todavía con este nivel, digamos, de complejidad. Costa lo que se encuentra es frente a una institución concreta, y esa institución concreta es el Parlamento oligárquico de Cánovas del Castillo. Un parlamento oligárquico que es una máquina política de una perfección extraordinaria, precisamente como máquina de dominación, que ha sido pensado de una forma tan extraordinariamente articulada por Cánovas del Castillo como artífice de la restauración, que es imposible salir de él. Y es imposible que de ahí surja ninguna reforma. Por eso Costa hace la crítica de ese Parlamento concreto y le llama el anteo de la oligarquía. El Parlamento es precisamente el lugar en que se renueva la oligarquía. ¿Por qué? Porque es el lugar en que se pactan entre los diversos intereses y de las diversas fracciones de la burguesía española. Claro, hay un nieto de Ortega que ha escrito un libro sobre el sistema de la restauración y afirma que exactamente es un sistema que establece la conciliación social entre los amigos políticos. ¿Entre los amigos políticos de quién? Los amigos políticos de la gran propiedad burguesa. Ese es el Parlamento real. Y con ese Parlamento no es posible realizar ninguna reforma radical del cual el país está absolutamente necesitado. Y aquí viene la distinción precisamente de Costa con la burguesía progresista y muy concretamente con los profesores de la institución de libre de enseñanza y con su maestro Gumersindo de Azcárate. Ellos
ven en el Parlamento precisamente el lugar a través del cual se pueden realizar reformas progresivas que cambien por completo el país. Eso va a dar lugar al Partido Reformista, al centralismo del mismo, que termina finalmente con el golpe de Estado de la dictadura de Primo de Rivera. Pero Costa entonces adopta una posición que podríamos llamar de transparlamentarismo. No se trata de sacralizar el Parlamento, sino exactamente de cambiarlo. Cambiar la estructura de ese Parlamento, porque, como decía Alberto Gil Novales, por otro Parlamento realmente representativo y en el cual tenga la participación popular. Quien esto pretendía intentarlo también en algún momento fue el reformismo de Canalejas, pero Costa exactamente vio que claramente dentro de la estructura oligárquica, del orden social de la monarquía de Alfonso XIII, era imposible cambiar la realidad de ese Parlamento. Creo que el desarrollo de la historia española pudo haber otro, pero de hecho el que existió le dio por completo la razón a Joaquín Costa. Eloy, yo añado sí. muy deprisa, de acuerdo con los dos, y añado la tercera pata de esta mesa de tres patas. Es decir, Costa no está de acuerdo con ese funcionamiento de un Parlamento prisionero, de un sistema, de una forma de trabajar, pero también con los partidos. Es decir, por eso su sueño, otra vez fracasado, es hacer un partido nuevo, un partido moderno, un partido europeo, un partido de masas, no de caciques, no es decir de unos cuadros en Madrid y unos pocos caciques en las provincias que conectan y que controlan todo. No, no, al revés. Quiere hacer un partido con prensa. Él dice, claro, quiero hacer un partido con masas, con prensa, con mítines, con mucha gente que participe, clases medias, clases neutras, esa expresión tan confusa que usa a veces, pero claro, entonces él quiere hacer un partido moderno. Si él tuviera un partido moderno, primero quedaban en evidencia los partidos antiguos, caciquiles, etcétera, y en segundo lugar es un camino para llegar al poder y gobernar, pero desde ese partido que tiene muchos brazos, que tiene muchos controles. Al final de su vida, su última entrevista, que ha sido muy discutida y tal, pero Cheney la da por buena, él dice, le preguntan y dice, pues mire usted, yo soy republicano, y además dice, bueno, ¿quién sería su presidente de la República ideal? Y dice, yo creo que Pablo Iglesias. Es decir, deja eso entre unos puntos suspensivos, no hay más explicación, pero yo creo que él se orienta hacia fórmulas realmente de masas y populares. Otra de las cuestiones, y ya quedan 10 minutos, os ruego brevedad en las respuestas. Hay una de las cuestiones importantes, también polémicas. A Costa, unos han resaltado su tradicionalismo, otros han resaltado su modernismo, su modernidad, en el sentido que es un adelantado a su tiempo. Tal vez porque Costa vive más que con una contradicción, una tensión entre contrarios. Es decir, para Costa la modernidad, el progreso no es hacer tabula rasa del pasado, sino intentar recuperar lo mejor del pasado, ¿no? Pero que esta visión pues, no es la que muchas veces ha trascendido y incluso hay veces que se le han presentado como una especie de epígono del pensamiento ilustrado, más que está más cerca del XVIII que el del siglo XX. Para terminar esta sesión, este debate tan interesante, pues me gustaría ver brevemente vuestra visión sobre la tensión entre tradición y modernidad en el pensamiento de Costa. Yo podría decir que no solamente en Costa, sino en países como Italia, por ejemplo, surge una serie de pensadores extraordinariamente vivos, importantes, pero llega un momento que uno de ellos dice, está muy bien las ideas, pero hay que pasar a la acción. No puede ser que nos quedemos en las ideas puras, hay que pasar a la acción. Y sin embargo, cuando se produce la expulsión de los jesuitas, los bienes de los jesuitas napolitanos no van a la masa del pueblo, sino van a los grandes señores, con lo cual el problema en Nápoles se multiplica.
Y eso es lo mismo que está pasando en España. A lo largo del XIX estamos muy enamorados de lo que, una visión mítica quizá de España, pero la realidad es que todo va a favor de las grandes fortunas. Entonces, no sé, no está reñido el enamoramiento de una base quizá más o menos mítica de la propia España con el intento de mejora de esa España que tiene un carácter revolucionario. Costa no llegó a ser socialista, aunque Pierre Vilar le coloca entre los socialistas, porque su propia formación se lo impedía, pero estuvo a punto. Y luego lo que me interesa, Costa sugiere muchas cosas que él no realiza, pero que después se van a realizar. Las misiones pedagógicas, ese es el primero. La Junta para Ampliación de Estudios no le da este nombre, pero es lo que lo propone. Hay muchísimas cosas en que Costa es un emisor de ideas y de futuro. Y eso me parece lo más importante. Precisamente esta tensión entre tradición y modernidad es la que constituye el punto de vista sociológico específico de Costa, la que le convierte en sociólogo primero, porque no se trata simplemente de hacer propuestas ideales, sino de partir siempre de las contradicciones y de los conflictos reales en situaciones sociales concretas. Costa, antes de Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, pues se plantea ya la cuestión de que todo análisis sociológico es un análisis de la situación concreta. Y desde ese punto de vista es precisamente esta tensión que llevó Azaña, dijo agudamente aquella frase que yo creo que valdría para toda España, de que Costa es un hombre que se esfuerza por ser progresista, por ser moderno, y no puede. Pues bien, en esa tensión está un modelo de sociología realista que intenta ver el grado de desarrollo de la sociedad. Eso que en Hegel sería la libertad concreta. No se trata de proclamar la libertad, sino se trata de construir en cada momento el desarrollo posible, la conciencia posible y hacerla avanzar a partir de lo realmente existente. Por otra parte, yo diría que tras la antítesis entre modernidad y tradición se esconde la de la secularización burguesa frente a la de un desarrollo popular de base. Cuando se está hablando de modernización, se tiende a verla en términos de la burguesía y dentro del desarrollo capitalista como desarrollo, una secularización. Creo que el zapaterismo actual, por ejemplo, es la expresión más de esa reducción de la modernización a pura secularización ideológica, que es la representación precisamente de los ideales de la individualización burguesa. Se trata de afirmar frente a las necesidades sociales de una comunidad en un momento determinado, pues la proclamación del puro desarrollo individual. El capitalismo tras la sociedad de consumo creo que ha llevado y está llevando exactamente a la exasperación ese proceso de modernidad como puro proceso de secularización sin cambio de las estructuras básicas de la sociedad. Bueno, es que creo que no todo modernización, no todo moderno es lo mejor, es bueno, ni todo lo viejo es malo. Y yo creo que Costa en ese sentido es moderno en la claridad, en el rigor, en el sistema, es decir, en perfeccionar la manera de trabajar, la manera de establecer métodos y tal, pero Costa ama la tradición en lo que tiene de positivo. Y estoy pensando en el colectivismo agrario. Es decir, Costa dice, miren ustedes, nos estamos cargando formas de vida, no solo lo que decía antes Gil Novales de la desamortización, los señoríos y tal, que es el gran fraude, que él también protesta mucho, sobre todo de las tierras comunales y tal, pero también, junto con los comunales, la práctica de sociedades de pesca, de caza, de bosques, de tal, que suponían una densidad, una riqueza de la vida rural. Y él dice, hombre, esto es importante, y da cohesión a esta sociedad, y hay solidaridad,
Y hay prácticas, y además se recorre no solo el Pirineo en varios años, sino también cartas y estudios en toda España. Y dice, bueno, mire usted, aquí hay una pervivencia de formas comunitarias, y eso es muy importante. Entonces eso, es decir, la modernidad no puede barrer con todo. Yo creo que en ese sentido Costa defiende lo mejor del pasado y luego quiere revisar la historia, como hace con la Revolución y tal, pero quiere también proponer formas, diríamos, de renovación, pero salvaguardando lo mejor del pasado y de alguna manera las formas de vida del pueblo. Bueno, pues creo que por lo que se ha dicho, creo que queda suficientemente claro la riqueza de los aspectos de la obra de Costa. Quedan muchas cosas hubiera sido muy interesante poder hablar de otras muchas cuestiones, porque Costa, como por ejemplo, pues la contribución de Costa a las diferentes ciencias sociales, reconocida por antropólogos, por geógrafos, por sociólogos, por economistas, el Costa historiador, el Costa educador, porque cuando se ha hablado de la educación no solamente es un pedagogo, sino también es un educador de muchedumbres, que es un aspecto, todo su forma de trabajar, de publicar en los periódicos, más que en la academia, es porque su destinatario es la opinión popular, en los mítines, su lenguaje político es un lenguaje para el mitin, para el contacto directo con las masas y no para hablar a intelectuales y a políticos en su entorno. Esa dimensión del Costa educador, se dijo de Pablo Iglesias que era un educador de muchedumbres. Costa fue, antes que Pablo Iglesias, un gran educador de muchedumbres y además moderno en el uso de la prensa, y que tanto reclamó, como bien has dicho, Eloy, para aquel partido que soñó y que no pudo ser. Bueno, pues espero que esto sea simplemente una de las muchas ocasiones que tendremos a lo largo del año del centenario de Costa de poder hablar de Costa. Estamos en los comienzos de ese año y por lo que hasta ahora se ha hecho, pues podemos tener cierta confianza y al menos moderado optimismo en que se podrá hablar durante este año de Costa mucho y bien, como el personaje se merece. Muchas gracias a los tres y hasta la próxima.